Asambleísta María Paula Romo. Gracias, presidente. Al contrario de lo que dice mi colega el asambleísta andino, yo creo que este sí es un tema de importante y de interesante debate, porque creo que la pregunta aquí que nos debemos plantear es cuál es el papel que cumple el Estado y hasta dónde debe llegar en las regulaciones de las decisiones privadas de las personas, en el ejercicio de la libertad, en la vida privada, en las opciones que tiene cada persona y en las actividades que realiza como parte de ese derecho a decidir, a tomar decisiones sobre su vida. Y entonces la pregunta, señor presidente y colegas, debería ser, ¿qué se tiene que hacer para convertir una actividad lícita en una actividad ilícita? Una actividad que las personas han estado acostumbradas a desarrollar, una actividad en la que varias personas, entiendo que 2.700 más o menos en el Ecuador, han tenido su empleo permanente, una actividad que se ha prestado con regulación del Estado y desde el Estado, incluso en establecimientos que son financiados con fondos públicos o de los empleados, en el caso de uno de los hoteles de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es decir, una actividad que aparentemente hasta hace unos meses no nos preocupaba, no nos escandalizaba, no nos parecía que estaba mal. ¿Y cómo hacemos para convertir eso en una actividad prohibida o ilícita? Una pequeña precisión en los datos de los que hablaba el asambleísta andino: no votaron a favor de esta pregunta más del 50% de los consultados. Votaron a favor de esta pregunta el 46% de los consultados, pero más de la mitad de los votos válidos, es decir, los consultados que no se pronunciaron por ninguna opción también deberían contar para hacer este análisis, no fueron más de la mitad. En todo caso, ¿qué propone el informe de mayoría de la Comisión de Justicia? Propone que se convierta esta actividad en ilícita borrándola, eliminándola de la lista de actividades turísticas que están en el artículo 5 de la Ley de Turismo. ¿Será suficiente eliminar la actividad de la lista de las que están consideradas actividades turísticas? En el derecho privado, los ciudadanos podemos hacer y podemos emprender en todo aquello que no esté prohibido. No necesitamos que las actividades estén enlistadas en el artículo 5 de la Ley de Turismo para poder considerarlo. Supongo que hay varias cosas que podemos encontrar como oferta turística, deportes de aventura, salas de billar, que no están en la lista del artículo 5 de la Ley de Turismo y que no por eso se consideran actividades ilícitas. Señor presidente, tenemos todavía normas expresas, vigentes en la legislación ecuatoriana, sobre cómo cobrarles impuestos específicamente a los casinos y salas de juego. Entonces, no es suficiente borrar de la lista de actividades permitidas. De nuevo, a mí me parece que es muy importante aquí el debate que como ciudadanos y como individuos debemos tener de hasta dónde llega la potestad del Estado de regular nuestras decisiones privadas. El Estado tiene que enlistar en una ley todo lo que podemos hacer como actividad turística o como actividad recreativa. Lo que no esté en la lista se considera inmediatamente ilícito. Yo creo que no estamos partiendo de una consideración respetuosa de las normas más elementales del derecho. Pero pasando del tema jurídico, la pregunta sería, y yo tengo algunas, señor presidente, ¿por qué se elimina, por qué se prohíbe, por qué se considera esta actividad ilícita? Cuando estuvimos inmersos en el debate de la consulta popular, se nos dieron algunas explicaciones, porque esta era una actividad a través de la cual se ocultaban potenciales delitos como el lavado de activos. Señor presidente, ¿deben los ciudadanos entonces pagar por la ineficiencia de un Estado que no puede controlar esas actividades? Porque hay varias actividades, hay varios negocios, hay distintas industrias en las que se esconde el lavado de activos. De hecho, en el sistema financiero aparentemente se puede pasar por muchos de estos temas. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cerrar los bancos frente a la imposibilidad del Estado de controlar ese como un mecanismo de lavado? Creo que sí es una pregunta. Pero la otra respuesta era porque hay ciudadanos que juegan de forma compulsiva o apuestan de forma compulsiva, y eso es reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un trastorno de conducta que se llama ludopatía. Mi pregunta es entonces, señor presidente y colegas de la Comisión y de la Asamblea, ¿por qué no se convocó en la misma pregunta de la consulta popular a terminar con los hipódromos? Los hipódromos no son también lugares en donde se apuesta.
Un comportamiento compulsivo de apostar en los hipódromos no podría derivar en la misma ludopatía con lo que puede pasar con un trastorno por la apuesta y por el juego compulsivo en los casinos. ¿Por qué la excepción de los hipódromos que se mantiene en este proyecto de ley? Creo que es una pregunta a la que quisiera, al menos yo, tener algunas respuestas. Finalmente, señor presidente, creo que deberíamos reflexionar sobre qué sí le corresponde hacer al Estado. Yo no creo que al Estado le corresponde entrar de forma tan profunda en nuestras elecciones privadas, aun si quien gobierna las considera equivocadas, porque afortunadamente por eso no tenemos una moral oficial o no deberíamos tener una moral oficial. ¿Qué sí le corresponde al Estado? Un estricto control de las actividades en las que se puedan cometer delitos, y creo que le corresponde también al Estado el dar respuestas para las personas que frente a determinadas actividades podrían tener conductas que no son habituales o que se convierten en un trastorno. No sé si todos ustedes ya conocen la encuesta de consumo que hizo el CONCEP para adolescentes menores de 18 años en el Ecuador. Según esa encuesta de consumo, el 70% de los adolescentes o de los jóvenes menores de 18 años en el Ecuador ha probado alcohol alguna vez en su vida, y el 6% ha probado marihuana alguna vez en su vida. La diferencia es de más de 11-1. La pregunta es, frente a esa conducta de consumo, ¿vamos ahora a promover una ley como la de hace algunas décadas en los Estados Unidos que declaraba ilícito el alcohol? ¿Esa es la solución? ¿O qué respuesta le da el Estado como una adicción a los ciudadanos, que no son todos, a los ciudadanos que tienen, por ejemplo, un consumo problemático de alcohol? ¿Será que les prohibimos a todos los ciudadanos ir a un casino porque hay un grupo de ciudadanos que pueden desarrollar un trastorno de conducta compulsiva frente a esa actividad? Creo que ahí sí hay preguntas válidas de hasta dónde llega el Estado, cuánto debemos pagar los ciudadanos por su ineficiencia en controlar determinadas actividades y cómo algunas personas, entre las que me cuento, no estamos de acuerdo en tener normas que decidan por nosotros una moral oficial.